Hola y bienvenidos a Comprendiendo la contabilidad de mi empresa en eLearning Total. Hoy vamos a ver la unidad número 1, clase 4. Vamos a ver qué es el activo no corriente, qué significan los términos amortización y depreciación, qué es el activo fijo y activos intangibles, qué es el arrendamiento o leasing y qué son los inmuebles. Bien, ¿qué es el activo no corriente? Las cuentas que habitualmente conforman el llamado activo no corriente o activo de largo plazo son las que vemos a continuación. Activo no corriente es muebles y útiles, instalaciones, maquinaria, vehículos, edificios, tierra, derechos, patentes y marcas. Es habitual que al activo no corriente también se lo denomine como activo fijo, dado que es el que permanece en el negocio en forma permanente. Pero no es menos cierto que la mayoría de estos activos no son eternos, porque están expuestos al desgaste y por tanto deberán ser renovados con el tiempo. Dentro del grupo de activos no corrientes existe una división que no se refleja contablemente entre los llamados activos tangibles y los activos intangibles. Entre los activos tangibles vamos a poder encontrar muebles y útiles, instalaciones, maquinaria, vehículos, edificio y tierra. Entre los intangibles podemos encontrar derechos, patentes y marcas. Consideramos importante hacer esta aclaración, ya que tiene relación con un tema que explicaremos en detalle más adelante, pero que es oportuno señalar en este momento, relacionado con la vida útil de los bienes en cuestión. Como se dijo, estos activos no son eternos, ya que están expuestos al desgaste. Por lo tanto, a medida que se avanza en su uso y explotación, cada uno de ellos va perdiendo capacidad para generar ingresos futuros. Y debido a esto, su valor tiende a disminuir con el transcurso del tiempo. El único activo no sujeto a estas cuestiones es la tierra. Es común escuchar que todos los activos se amortizan, pero muchas veces esta afirmación no es del todo correcta. Existe una clasificación para cada tipo de activo, que es la siguiente: amortización, que es bienes intangibles, o depreciación, bienes físicos o tangibles. La amortización se aplica exclusivamente sobre los bienes intangibles, mientras que la depreciación se aplica exclusivamente a los bienes físicos o tangibles. Si bien el concepto de ambos términos es similar, es apropiado llamar a cada cosa por su nombre. Nótese que anteriormente se dijo que estos activos pierden la capacidad de generar ingresos futuros con el transcurso del tiempo. Verdadera definición de los términos depreciación y amortización. Es habitual que al referirse a ambos términos se diga que representan la pérdida de valor de un bien, pero es más adecuado considerar lo que ese bien dejará de generar hacia adelante, en lugar de considerar lo que va dejando atrás. Más adelante retomaremos el tema, explicando los distintos métodos que se pueden utilizar para calcularlo. Si bien cada tipo de negocio puede hacer una clasificación en particular de acuerdo a las características que lo distinguen, genéricamente podemos ubicar en cada cuenta los siguientes elementos. En empresas pequeñas suelen agruparse bajo la misma cuenta muebles y útiles e instalaciones, mientras que en empresas de mayor tamaño suelen destinar como instalaciones a todo el equipamiento productivo exceptuando maquinarias, dejando todo lo demás bajo la cuenta muebles y útiles. En general, esta clasificación tiene relación con la necesidad de separar los costos de la utilidad productiva respecto a los costos generales de la organización. En la cuenta maquinarias debe considerarse a todos aquellos elementos que realicen una actividad transformadora de la materia prima. En general, no son manuables, sino que requieren de un espacio físico determinado. Habitualmente son instaladas por el personal de la empresa vendedora o el mismo fabricante, y sobre ellas existen precisos procesos de mantenimiento y revisión. Suelen ser operadas por personal capacitado específicamente para la tarea. Es importante señalar que al considerar el costo de una maquinaria, se debe tener en cuenta no solo el valor de la misma, sino también el costo adicional de transporte, instalación y puesta en marcha, siendo la sumatoria de estos costos los que se reflejarán en el balance como valor de ese activo. No se reflejará como costo, sino como gasto
el correspondiente a la capacitación del personal para su operación. La cuenta vehículos suele ser generadora de controversias. Por un lado, existen quienes defienden la posición de considerar como tales a todos los vehículos que posee una empresa, mientras que otros opinan que solo deben tenerse en cuenta aquellos ligados directamente a las actividades productivas o comerciales. Quienes adhieren al primer punto sostienen que por tratarse de un bien de propiedad de la compañía, debe permanecer dentro de los activos de la misma. Quienes opinan lo contrario estiman que si el uso del vehículo no es necesario para la actividad comercial o productiva, debe considerarse como un gasto. Un ejemplo para este tipo de situaciones son los vehículos adquiridos para uso particular de algunos gerentes, como parte de un paquete que conforma la retribución por su tarea. Bien, ahora nos introduciremos en el tema del leasing. La adquisición de bienes para producir productos tangibles o dar servicios intangibles se está convirtiendo cada vez más en una práctica menos utilizada por las empresas. Pero no hay que equivocarse, no se trata de no utilizar esos bienes, sino de no adquirirlos anticipadamente. ¿Cómo es eso posible? Se trata de utilizar un instrumento financiero llamado leasing, también llamado arrendamiento financiero. Básicamente es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho de usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de cuotas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado o bien devolverlo al arrendador o renovar el contrato con él. Las ventajas que ofrece este tipo de instrumentos financieros son varias, y para ayudar a una rápida comprensión vamos a comentar inicialmente tres. En primer lugar, ayuda a los individuos o empresas que no cuentan con capital suficiente para la adquisición de estos bienes. De este modo, los individuos o empresas pueden poner en marcha con mayor rapidez la operación del negocio, lo que debería redundar en mejorar el beneficio que él o los propietarios esperan como resultado de la actividad. En segundo lugar, no tenemos que olvidar que los activos de largo plazo son también llamados activos estratégicos de la organización. Por lo tanto, acceder a estos activos en tiempo y forma supone una ventaja estratégica que la dirección de la organización no debe perder de vista, siendo una decisión que impacta directamente sobre el resultado y el valor del negocio. En tercer lugar, los avances tecnológicos hacen que los productos tengan una vida más corta, no relacionada directamente con el uso del bien en sí mismo, sino por la aparición de nuevos productos mejorados, capaces de abaratar los costos, mejorar la calidad o producir lo mismo en menor tiempo. De este modo, la renovación de bienes de producción, también llamado bienes de capital, se transforma en una ventaja competitiva que, como en el caso anterior, debe ser tenida muy en cuenta por los directivos de las organizaciones. Es muy importante establecer la diferencia entre los dos tipos de contrato de leasing o arrendamiento existente. Uno lo llamaremos financiero y el otro operativo. En el leasing o arrendamiento financiero se ofrece claramente la opción de compra. En este caso interviene un intermediario financiero, transfiriendo los derechos y obligaciones con la propiedad del bien. En cambio, en el leasing o arrendamiento operativo, el dador entrega el bien para que lo utilice el arrendatario por tiempo determinado a cambio de una cuota, pero la transferencia de la propiedad no es la idea de este tipo de contratación. El especialista Julián Martín, titular del estudio Julián Martín y Asociados, detalló en varios artículos publicados las 10 claves del leasing. A continuación, expondremos sus conclusiones. ¿Qué es el leasing? El leasing es un instrumento de financiación de bienes de capital por el cual el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio. Es decir, el tomador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar el bien. El tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme su destino, pero no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él. ¿Cuántos tipos de leasing hay en el mercado? En la jerga del mercado se conocen dos tipos de leasing. Financiero se asemeja más a una modalidad cercana a la financiación tradicional, siendo el valor de opción mínimo. Operativo contiene valores
de cuotas más reducidas y el valor de opción de compra, en general, es el valor de plaza del bien al momento de ejercitarse la misma. Se destaca que a los fines legales existe un solo tipo de leasing. Asimismo, fiscalmente también existe un solo tipo de leasing, con excepción del impuesto a las ganancias, donde se definen dos tipos, el financiero y el operativo. ¿Cuál leasing otorga ventajas a los fines de impuesto a las ganancias, dado que frente a los restantes impuestos los criterios de imputación son similares? El leasing financiero es el único que otorga reales ventajas fiscales, dado que permite la deducción acelerada de las cuotas pagadas, independientemente de la vida fiscal del bien. En cambio, el leasing operativo no permite depreciación acelerada, y en el caso que, a través del contrato, se pretendiera otorgar tal beneficio al tomador, la operación se recaracterizará por la autoridad fiscal como operación de compraventa desde el inicio. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir para que la operación se encuadre a los fines de ganancias como leasing financiero? Debemos presentar especial atención al cumplimiento de los siguientes puntos. Dador. Debe ser una entidad financiera o sociedad con objeto especial de leasing. Bienes. Debe tratarse de cosas muebles o inmuebles. Plazo. Para el caso de cosas muebles, el plazo del leasing debe superar el 50% de la vida fiscal del bien. Valor de opción. Debe ser cierto y determinado. El leasing permite un financiamiento fuera de balance. La operación de leasing se elige, a diferencia de la compraventa, pues se interpreta que permite un financiamiento que no figura en balance. Ello solamente es correcto en los leasing que, a los fines de las normas contables, encuadre como arrendamiento operativo. Independientemente del tratamiento que tributariamente tenga la operación, a los fines contables existen otros parámetros, por lo que, de encuadrarse la operación como leasing financiero, se deberá reflejar la deuda respectiva en el balance. Con respecto a los beneficios del leasing, existirá deuda o no según la forma de adquisición del bien. En caso de compra al contado, deberán analizarse el costo de oportunidad por la aplicación de los fondos a la compra del bien, en lugar de realizar inversiones financieras que pueden estar exentas de ganancias. Asumiendo que el acreedor es local, no existe restricción a la deducción fiscal de intereses por la financiación. El bien se incorpora al inicio, por lo que frente al impuesto a la ganancia mínima presunta, solamente corresponde considerarlo como activo gravado a partir del tercer ejercicio de su adquisición, y recién a partir del tercer año comenzará a tributar sobre el valor residual fiscal, debiendo tenerse en cuenta que el impuesto a las ganancias es pago a cuenta de este gravamen, lo cual, en la práctica, se ha visto que el beneficio es más teórico que efectivo. ¿Cuándo conviene respecto a otras alternativas? Debe evaluarse el costo financiero, la posición frente al IVA del locatario, la posición frente a ganancias del locatario y que el locatario no pueda recurrir al sistema financiero para financiarse para la compra del bien. Además de esto, hay una traba cultural argentina que se basa en que algunas personas prefieren tener la propiedad y no pagar por el uso. ¿Qué otros aspectos legales es necesario considerar? Inscripción. A efectos de su oponibilidad a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro que corresponda, según la naturaleza de la cosa que constituye su objeto. Uso y goce del bien. El tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme su destino, pero no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él. Los gastos de conservación y uso del bien, incluso seguros e impuestos que recaigan sobre los bienes, son a cargo del tomador, salvo en convención de lo contrario. El tomador puede arrendar el bien salvo pacto contrario. Momento de la opción de compra. Puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado 3/4 partes del canon total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes. Prórroga del contrato. Puede preverse su prórroga, opciones del tomador y las condiciones de su ejercicio. Transmisión del dominio. El derecho del tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme lo determinado en el contrato. Responsabilidad objetiva.
La responsabilidad civil por el uso del bien recae exclusivamente en el tomador o guardián de las cosas dadas en el leasing. Cesión del contrato o créditos del dador. El dador siempre puede ceder los créditos actuales o futuros por canon o precio de ejercicio de la opción de compra. Ahora pasaremos al tema inmuebles. Les recordamos que este es el curso de Comprendiendo la Contabilidad de mi empresa en e-learning total. Les pedimos que nos acompañen en los foros y en las clases en vivo para poder tener una devolución sobre los puntos que deben estudiar en estos textos. La cuenta de edificios también suele ser producto de controversias, aunque esta vez no se trate de cuestiones técnicas, sino de criterios personales de los propietarios y también de las características de cada negocio. Algunos sostienen que es mejor invertir en el negocio y alquilar una propiedad antes que destinar los recursos económicos en la compra de un inmueble. Cada posición tiene su valor y no existe una opinión que pueda favorecer a una u otra corriente, dado que es una cuestión de criterios personales. Aunque esto toma otro relieve cuando se trata de instalaciones especiales que requieren una gran inversión para su puesta en marcha, no solo por incurrir en gastos importantes en caso de mudanza, sino también por la dificultad que puede acarrear conseguir un inmueble con características especiales, no solo por sus propias condiciones, sino por el acceso que éste pueda tener con los distintos servicios que se requieran. En caso de alquilar, la cuenta de edificios no formará parte de los activos, dado que la empresa no será poseedora de la propiedad. En caso de compra y de tratarse de grandes extensiones, puede incluirse por separado el valor del terreno y de la edificación. Dentro de los activos intangibles pueden aparecer derechos, que si bien no representan una propiedad, facultan al poseedor del derecho de la explotación de determinado recurso por un tiempo determinado, y pueden o no tener exclusividad. Los más comunes hacen referencia al derecho de explotación comercial, que suele ser exclusivo y brinda al poseedor la posibilidad de vender productos o servicios de determinada marca en un área geográfica delimitada. Otros, de explotación de imagen, consiste en utilizar la imagen de una o más personas reales o ficticias o de una institución determinada con el fin de promocionar un producto o servicio de mi propiedad. También están los de explotación de producto, en general no exclusiva, y que suelen actuar como parte componente de un producto fabricado por nuestra cuenta. Una vez más, para que estos derechos tengan sentido de negocios, debe tener el poder de ser generadores de ingresos. Las patentes también representan un derecho, pero esta vez seremos nosotros quienes tenemos el poder de ejercer como propietarios. De acuerdo al tipo de patente registrada, será el número de años que se permita explotar la creación patentada. Otorga importantes beneficios si se trata de un producto muy innovador, aunque requiere de también importantes inversiones de investigación y desarrollo previas. Las patentes son de uso exclusivo para los productos, dado que los servicios no pueden patentarse. También, para las marcas, deben representar un activo si permiten generar ingresos. El valor de una marca está dado por la generación de ingresos que esa marca por sí solo representa. Y como ejemplo, podemos mencionar el reconocido caso de Coca-Cola. Determinar el valor de una marca no es tarea sencilla. Hay empresas especializadas en determinar su valor, para lo que se toman en cuenta una variada cantidad de condiciones. Para empresas no tan globales, suele producir importantes beneficios cuando logran introducirse en el mercado a través del formato de franquicia. Bien, hemos llegado al final de esta clase número 4. Estas clases grabadas no son las clases sincrónicas. Las aulas sincrónicas es donde les daremos la bienvenida a los profesores, a los alumnos, para que traigan directamente preguntas y podamos abrir un foro de debate. Estos son los contenidos teóricos de esta clase. Cuentas del activo no corriente. Definiciones de amortización y depreciación. Activos físicos y activos intangibles. Contratos de arrendamiento o leasing. Inmuebles. Les deseamos un buen estudio. Los esperamos en e-learning total y les damos la bienvenida a nuestra próxima clase. Soy Sebastián Cárdenas y los invito a seguir con nosotros. Muchas gracias.